Ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia García. Soy parte, como digo siempre, del staff docente de CEFORDAT, institución radicada en Mar del Plata, donde formamos acompañantes terapéuticos. Pero tenemos un espacio que es Educación Permanente en Salud, donde convocamos a referentes en salud y en políticas sanitarias. Y en este caso, me honra recibir a la licenciada Griselda Stefani, que voy a leer brevemente su currículum. Como en todos los expositores que tenemos, tienen un alto recorrido. Ella es profesora para la enseñanza primaria, asistente social escolar, licenciada en psicología y tiene realizado un posgrado en sexología clínica por la Facultad de Medicina de la UBA. En educación, 29 años de antigüedad en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 24 años con desempeño en la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social en la función de orientadora social, y desde diciembre de 2008, por concurso en función jerárquica, como inspectora de la modalidad de los distritos de Pinamar y General Madariaga de la provincia de Buenos Aires. Hasta el 30 de abril de 2012, desde diciembre de 2008, profesora del Instituto de Formación Docente y Técnica número 59, en diferentes cátedras que por el tiempo no las voy a comentar. En salud, trabajó 12 años en la Subsecretaría de Atención de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los primeros 4 años como directora de programa del Centro Provincial de Atención en las Adicciones de General Madariaga, donde actualmente radica. Posteriormente, 5 años en la función de coordinadora distrital, con 6 servicios a su cargo pertenecientes a la zona sanitaria octava de la provincia de Buenos Aires, cuyos ejes territoriales son General Madariaga, Pinamar, Partido de la Costa, General Lavalle, Maipú y Villa Gesell. Desde el 2009 en adelante, atención terapéutica de pacientes como licenciada en psicología en la ciudad de Villa Gesell. También realizó informes socioambientales y evaluación psicológica en pacientes del Centro de Diálisis de General Madariaga. Actualmente ejerce su profesión como licenciada en psicología en consultorio privado y ad honorem trabaja desde el año 2000 en UNICO, Unión Comunitaria con Personería Jurídica 23.515, integra la comisión directiva de dicha entidad y coordina talleres mediante técnicas dinámicas para trabajar el bienestar personal. Su ponencia se llama Las vicisitudes de una asociación civil sin fines de lucro. Esto es lo formal. Yo tengo el honor de conocerla desde hace mucho tiempo y quiero decir, además, que es líder natural, una persona totalmente generosa, incondicional y afectiva. Griselda, bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la convocatoria. Bueno, buenas tardes. No, gracias a ustedes y especialmente a vos por tenerme en un concepto tan alto, ¿no? Sí, Y es la así. verdad que hiciste un repaso de todo el currículum y tu historia de vida laboral, ¿no? Que yo digo, cómo pasa todo y cómo las experiencias adquiridas son realmente un monto muy importante en el desempeño de las funciones. Claro. Yo te invité especialmente, Gri, por un ICO, ¿sí? Sí, Me gustaría sí. que que contaras al público, porque esta ponencia se sube en YouTube, así que tenemos un público totalmente ecléctico, que nos cuentes qué es un ICO, cómo surgió esta idea. Bueno, bárbaro, sí. Y además, por fin puedo hacer foco y extenderme en esto que me importa tanto. UNICO, como vos bien lo definiste, es una asociación civil sin fines de lucro. Su nombre extendido, de a dónde sale la sigla uni.co, es Unión Comunitaria. Bueno, en todo ese currículum que vos leíste, yo también estuve en acción social, en las escuelas, trabajé mucho como asistente social. Y por allá, por aquellos años 90, del 90 al 2000, nosotros veíamos en la comunidad de General Madariaga la ausencia de un espacio físico para todo lo que fuera ese tipo de violencia más extrema dentro de lo que es el ámbito familiar, ¿no? Entonces, desde ahí, con otros que compartíamos todo esto, en su mayoría eran licenciados en psicología,
es como que nos fuimos juntando para ver si se podía crear un hogar de tránsito, obviamente que tendiera a la prevención y a la asistencia de este tipo de problemática, ¿no? La violencia intrafamiliar en especial, independientemente del género y de la edad, ¿no? Bien. Y hoy día sigue teniendo ese objetivo. ¿Qué le pasó a ese grupo de gente que trató de movilizarse al municipio, acción social y todo lo demás? ¿Ustedes quiénes son? Pregunta la gente, ¿no? Y en el medio de eso hubo que constituirse en una asociación, hubo que tener una personería jurídica que te dé un respaldo legal, y después también tener un espacio físico. Y en ese andar y en eso de ser una asociación civil sin fines de lucro, donde estatutariamente rige la cuestión de no militancias religiosas, no militancias políticas, uno se sumerge en unas aguas bastante tempestuosas, en el sentido de que si vos no lo politizás o si no lo haces una militancia, se queda en mucha soledad. Le pasa esto a los clubes, les pasa a las asociaciones como talleres protegidos en el área de discapacidad, no es solamente a nosotros, ¿no? Pero te quedás trabajando un poco en soledad, donde obviamente tenés que motivar, incentivar para que otros se comprometan en esta problemática de violencia familiar. Yo siempre digo esta cuestión de que hay problemáticas sociales por, por esa trayectoria laboral que tenga, que son muy arduas y muy difíciles, y que la gente se solidariza de palabra, pero no se compromete en la acción. Y te digo que las enumero así porque quizás de las tres que yo considero más arduas para trabajar, en primer lugar sensibiliza un poco más lo que es discapacidad. A posteriori le sigue la violencia, que obviamente del año que vos estás hablando, del año 2000, cuando nosotros surgimos como una asociación sin fines de lucro, el tema violencia al día de hoy tiene muchísimo más respaldo a través de leyes, comisarías de la mujer, servicios locales. Hay muchísimo más, porque la verdad que en eso, lo que es gubernamental, a veces uno puede cuestionar la eficiencia, pero sí hay al menos leyes y al menos lugares, ¿no? Pero es una problemática difícil y compleja. Y ni hablar de lo que tiene que ver con adicciones. Pero que también dentro de lo que es salud hay espacios, de hecho que los he vivido, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó a este grupo de gente después que se hizo de una personería jurídica, de todas esas cuestiones? Tuvo que buscarse un lugar, porque por más que recorrimos y pedimos prestado, no se logró. Entonces se compró un terreno después de varios años de juntar dinero, porque también se gestionó a través, obviamente, del Consejo Deliberante, que otorgó por ordenanza un terreno que nunca se efectivizó por el Ejecutivo, así que hubo que comprarlo. Todo eso nos llevó unos cuantos años, llegamos recién al 2009, cuando se compra ese terreno, y de ahí seguir juntando pesito a pesito, con lo que sea, como hacen los clubes, ¿viste? Con las infantiles de fútbol o con deportes que tienen que ir a vender empanadas o papas fritas, ¿no? Para poder solventar los gastos y seguir, bueno, más o menos así. Y así seguimos hasta el día de hoy, por suerte, que se ha podido, digo, ¿por qué por suerte? Porque esa es la dificultad. Si vos, digamos, no politizás, te estás haciendo solo, ¿no? Y lo único que te respalda es el grupo de gente que integra la comisión directiva. Y ahí las comisiones directivas se van renovando y hay algunas que tienen una fortaleza y otras que tienen otra fortaleza. Pero desde aquellos tiempos que yo te hablo de la nada a la fecha, yo puedo decir con mucho orgullo, porque obviamente sostener en el tiempo es algo que a mí me enorgullece, y lo digo así, Sí, bastante sí, sí. hay actualmente 408 metros cubiertos, ¿no? Que es realmente el salón sede, con sus baños, con su cocina, con su salón comedor,
con la primera habitación hecho, ¿no? Y después está ahora terminando de hacer 127 metros cuadrados más, y yo a todo esto ni sé cuántos millones de pesos hablamos. Lo sé cuando vamos a pagar el seguro, ¿viste? Porque la institución tiene un seguro. Entonces, ahora estamos juntando, por ejemplo, recaudando fondos para terminar ese Zoom. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Mira, mientras pudimos tener al menos la sede y la primer parte de construcción, a una comisión se le ocurrió hacer ferias americanas, Sí, ¿no? Que se sí. sostienen hasta el día de hoy. Si ustedes entran a la web de UNICO, que Hasta es eso te iba a decir, Gris. unico.org.ar, van a encontrar algunas de esas cuestiones y se sostiene hasta el día de hoy como en una forma sistemática, que se abre los miércoles a la tarde y los viernes a la mañana, el año de punta a punta, con gente que son los integrantes de comisión directiva, que como toda gente tiene que saber que a los efectos de los estatutos son 10 personas, pero que después el compromiso siempre somos 5 o 6, que esas 5 o 6 personas todas las semanas van y abren, además de todo lo que sigue, ¿no? Pero eso ha permitido, eso sostener en el tiempo, lo hemos sostenido porque nos pasa esto. Por un lado es una forma de convocar gente, por otro lado dignifica en el sentido que no es dar por dar, Claro, porque dar por dar no es así, la gente puede elegir con lo que tiene y con lo que hay, y eso genera unos vínculos y unos lazos hermosos que se sostienen porque a su vez nos sirve para recaudar fondos y seguir. Por los últimos años, con lo que más se ha trabajado es con eso, ¿no? Y después, como para no alejarse del objetivo, porque en realidad de lo que se trata es de asistir a la problemática de violencia intrafamiliar, si bien uno tiene todo un dispositivo ahí en Madariaga, porque hay comisaría de la mujer, hay servicio local, hay servicio de atención también al hombre violento, hay un grupo con profesionales destinados a eso, pero todo eso es desde lo gubernamental, claro. donde los protocolos, por ejemplo, para un botón antipánico, tiene tanto recorrido que muchas veces desisten, todas las cosas que pasan en ese orden, ¿no? Y nosotros lo que tenemos, toda una red como para poder sugerir, derivar, acompañar en ese proceso sin estar en funcionamiento. Porque mientras, digamos, construimos, no podemos estar pagando sueldos Claro. para que haya un equipo que asista. Y a veces se logra siempre pidiendo y siempre pidiendo, porque en Madariaga me conocen muchísimo por eso, porque siempre ando pidiendo. Sí. Y aparte sos Este, obstinada. Sí, bueno, me sale así y bueno, se van logrando cosas como hacer talleres, en especial de reflexión, no terapéutico, porque llevaría otro compromiso, ¿no? Si no encuentros terapéuticos, así, un año se hizo la ronda de emociones, este año se trabajó en lo que se llama Yo trabajo mis emociones y tú. Surgen talleres así, a veces se necesita, obviamente, de algún recurso que se disponga también sin costo de honorarios y demás. Claro. Otras veces, como ha pasado otros años, se ha pagado a un coordinador y a un cocoordinador. Este año no, en realidad logré yo un recurso que fuera cocoordinadora y lo llevé adelante desde mi lugar. Y así vamos y vamos y vamos, hasta lograr el objetivo final. No falta tanto, la verdad que no falta tanto. Creemos que, digamos, la meta quizás al inicio era como muy idealizada y por eso han transcurrido tantos años y por eso yo me he convertido en una histórica de las comisiones directivas, porque el resto ha ido, digamos, retirándose porque, bueno, surgen otros intereses en su vida, otras cuestiones laborales, otras cuestiones personales. Yo no me he querido ir y creo que no me voy a ir hasta que no esté funcionando. Aparte yo que fui testigo de esa época, era tu deseo de vida, ¿no? Sí,
Sí, sí. Y mirá qué cosa, no, yo creo que te comento que yo fui invitada, en realidad fui invitada, creí en el proyecto y continúo creyendo en el Sí, proyecto. Lo que sí entiendo que al ser no gubernamental vas a, o sea, tenés muchas dificultades por no ser gubernamental y por no yo siento, por ahí decir la palabra, someterte sí, 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 a posicionamientos o a militancias para que te otorguen un sí. subsidio o te tengan en cuenta para muchas cosas que podría ser Claro, tenida en cuenta en la como una institución. ética de vida también, Grisela, ¿no es cierto? Exactamente. No, 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 exactamente, porque si el estatuto reza eso en su artículo 1, eso se respeta, porque si no respetas el primer artículo, ¿no es cierto?, del Claro, estatuto fundacional, en otro claro. punto estaríamos. Que Gris, obviamente, no, te no, cuento así, sí, seguí vos, yo después te pregunto. cada vez, cada 4 años, tú sabes que vienen elecciones y vienen candidatos que visitan la institución y te prometen muchas cosas. Pasan las elecciones, pasan los Claro, gobiernos y uno sigue estando. claro, Uno sigue estando como la gente, como la problemática misma, ¿no? exacto, Porque además violencia es una problemática inherente al ser humano sí, y, y bueno, siempre va a seguir estando. Y yo creo que hagan y hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder abrazar el todo y desterrar la violencia, porque es claro, inherente al ser humano. claro. Coincido, lamentablemente coincido con el diagnóstico. Gris, ¿cuáles son las violencias eh, que más insisten? Digo las violencias porque se habla en plural con respecto a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que vos más ves o cuál es el perfil demográfico más vulnerable? ¿Qué es lo que te llega con más insistencia? Vos sabés que es fantástica la pregunta porque vos definís bien, hay violencia económica, violencia institucional, violencia laboral. Búscale por donde mire, son todas violencias o la Sí, violencia es una que para poder hablarlas las subdividimos, ¿no? sí, Por supuesto que siempre lo que más sensibiliza es la violencia extrema del golpe o del femicidio o feminicidio, que no es lo mismo, pero bueno, ahí pasa la cuestión, por ahí pasa la cuestión, ¿no es cierto? sí. Y digo, la que más sensibiliza es esa, la que llega al extremo que cuestan vidas. Después Mm, está la otra imperceptible, que es, digamos, cuando se llega al suicidio por tanta violencia psicológica, que eso no está tan visibilizado, no, pero lo que es la manipulación, lo que es la violencia psicológica es tremenda. Es mucho más, me parece, como menos visible, pero mucho claro, más posible, o lo que uno puede ver en el consultorio, en la práctica privada. claro. Vos Te me veo estás bien, viendo quédate tranquila que se te ve bien, se te ve bien. bien, Sí, sí, yo coincido que la violencia psicológica, al no ser perceptible, al no dejar marca física, es como que va pero penetrando en el psiquismo, ¿no? claro, no, no, obviamente destruye la estructura psíquica, pero además lo que digo es, y conduce al suicidio también, o Mm, a todas aquellas diagnósticos psiquiátricos también, claro, ¿no es cierto? claro, Ujú. claro, Bueno, y a partir de la psicológica vos podés dividir, si querés, en la económica, porque no asisten a los hijos, o en lo laboral, hay, digamos, múltiples, y yo creo que eso siempre ha sucedido, que ahora hay muchísimas más áreas especificadas para su tratamiento y también por leyes, pero eso es solo una cuestión de forma, la violencia es una exacto. siempre. Sí, 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 sí. Y a ver, ¿ves compromiso en el sostener los tratamientos? Porque a mí me pasa en el consultorio, que por ahí dejan de asistir o es tan fuerte asumir que uno es víctima de violencia, que a veces no hay insight, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes con este tema?
No, exactamente, exactamente, tal cual, digamos, desde lo institucional o desde la práctica privada pasa justamente que cuando ya la estructura psíquica está muy debilitada, se hace bastante difícil poder Claro, dejar de ser víctima. claro, claro. ¿Tiene algo que ver, y no sé si es una pregunta indiscreta, que sea una comunidad chica y todos se conocen? ¿O vos crees que impacta más o se visibiliza Sí, más? totalmente. Pero totalmente, sin duda, pero ¿sabés dónde impacta más? En los niveles socioeconómicos y culturales que se consideran más altos. Me dejas helada. Claro. Bueno, no Sí, tanto si te fijas la actualidad, ¿no? sí, 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 sí. Claro, Pero una ahí es ecuación donde, de impunidad, ¿no? De impunidad o de... exactamente, exactamente, ahí es mucho más compleja la cuestión. Claro, Pues, sobre todo cuando hay poder, poder por cargo jerárquico, poder político, poder desde lo económico, sí, eh, yo la siento más difícil para trabajar, pero eso es lo que llega más que nada a lo privado, claro, porque a lo claro, público llega más claro. quizás la gente que está más vulnerada desde lo socioeconómico. Exacto, Eh, y en las comunidades chicas, tal cual vos decís y traes bien el punto o el tema referencia, pasa que hasta en lo que es privado, ¿no? Particular, sí, pasa exactamente lo mismo. Es decir, uno observa, porque nos conocemos todos, como bien sí, decís, sí, que gente de Madariaga se va a atender a Gesell o incluso a Mar del Plata, ¿eh? sí, Y sí, los pacientes que uno tiene, ya siendo más vale adultos, recibo yo gente de Pinamar, de Cariló, de Gesell, sí, Balcarce, Mar del Plata, y yo decís, ¿cómo puede ser esto? claro. Que tengan que sortear también ese obstáculo que se pone de la incomodidad de hacer tantos kilómetros, porque ya ves vos que yo soy presencial, presencial. Sí, 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 sí. Sí, sí. Me dejaste pensando en esto de... Sí, tiene que ver con el poder adquisitivo Sí, y tiene que claro, ver con que no sea, digamos, voz populi o, claro. ¿viste? Lo que Porque, tiene a que ver, ver con el eh, prejuicio. yo que he vivido en Madariaga muchos años y ahora vivo en Mar del Plata, puedo ver la diferencia en lo que tiene que ver con la intimidad y el anonimato, Claro, totalmente, ¿no? totalmente, Claro. totalmente. Gris, Y eso también es una barrera a atravesar. claro. Como Por eso volvemos otra vez, lo que tiene que ver con las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Vos sabés que en lo personal, y después de 24 años de estar pregonando en esto, a veces que voy a la radio, vos sabés que mi perfil es así muy abierto, sí, muy expuesto, y me preguntan, ¿y por qué vos en esta problemática? O sea, está también el prejuicio de como si uno, digamos, yo no puedo medir si paso o no paso violencia digamos, en algo mucho más fino de querer buscarla, ¿no? Pero no es necesario pasar por la violencia para claro, que tengas interés en eso. por supuesto, por supuesto. Claro, la empatía no tiene que haber sido vivencia. Exactamente, vos sabés que sí, y lo interesante también que voy viendo a través de todos estos años, porque también aprendés, ¿no? Que cuando fue la primera y segunda comisión directiva de esta institución, que no teníamos nada más que unos papelitos y los libros, ¿no? De las asambleas y de los socios y demás, en ese momento que ni siquiera en el hospital había un profesional psicólogo para la atención de violencia familiar, hablamos del año 2000, Sí, los integrantes de comisión en su mayoría eran atravesados por la situación en mira, carne propia. mira, Y a medida que fue transcurriendo el tiempo,
yo te digo, de la tercera o cuarta comisión, que se fueron logrando espacios y siendo más conocida, que era único en Madariaga, porque no se entendía bien estos quiénes son y qué hacen, las comisiones, digamos, los integrantes de comisión directiva, a lo visible, en su mayoría no pasan por situaciones de violencia intrafamiliar, Sí, al menos entiendo lo que decís. extremas, ¿no? Al menos extremas, eh, Sí, que digamos que tienen que recurrir a la asistencia. sí, entiendo lo que decís. Entiendo. Otra pregunta te quiero hacer, porque esto va para un público totalmente heterogéneo, Gris, ¿viste? Claro. Em, a nivel sistémico, ¿no? Esta forma de comunicación con la violencia, me gustaría saber, o sea, traducido, padres o algún referente en función materna o paterna que tiene actitudes de violencia, ¿se repite en los hijos de los hijos? O sea, quiero que nos instruyas en esto y ya sería para mí la última pregunta. Mira, yo entiendo que sí, porque son modelos vividos, modelos aprendidos en la estructuración psíquica más temprana. Sí, Entonces, yo como lo he vivido, no puedo descifrar que lo estoy repitiendo. Como claro, hablamos mucho en psicología, la repetición de sí, historia. sí, La sí, otra cuestión es entender que esto a mí sí es una, ya te diría, un posicionamiento personal desde lo profesional, es esto de entender que es un vínculo enfermo, ¿no? Que hay patologías y que hay perversiones, los hay, pero cuando el vínculo se enferma, ni la víctima es tan víctima, ni el victimario es tan monstruo. Entonces, lo que yo observo es que, obviamente, desde las leyes hay una sobreprotección en las víctimas, por supuesto, por su vulnerabilidad y por su debilidad y por lo general por el género, pero no así en el victimario, porque el victimario también está enfermo y el victimario también necesita atención sí, para que al totalmente menos, de acuerdo. para que al menos pueda rever y no seguir repitiendo historias quizás con otra pareja o Claro, quizás con sus hijos o con, ¿no? Por eso yo sí, creo que en Madariaga ahí está la atención al victimario también, independientemente que sea hombre o mujer. Que bien, hay otro prejuicio también, yo sé que vos estás sí, queriendo cerrar, pero ¿sabes qué pasa? El otro prejuicio es pensar que el violento, o en el 80% de los casos, el violento es el hombre. Y vos no sabés la cantidad de sí, mujeres que ejercen violencia sí, psicológica. sí, lo sé porque lo vivo en el consultorio. Sí, sí, Claro, claro, sí, sí, la pero degradación, es la muchísimo, humillación, es sí, muchísimo. Y ni siquiera son conscientes, claro, no son conscientes. Pero bueno, también eso es cómo se formulan las leyes, cómo se visibilizan las problemáticas sociales, a qué se apunta desde los lineamientos políticos. Hay sí. muchísimo más para hablar del Sí, tema. sí, bajo la égida de un patriarcado también, pero yo adhiero a lo que vos decís, hay muchas mujeres que son violentas con sus parejas, sea del tipo que sea la pareja, ¿no? Y con sus hijos, sí. Y es un mito que la violencia es solamente masculina, es un mito, Claro, claro. De hecho, el hombre te dice, ¿y cómo voy a ir a denunciar a la comisaría de la mujer y la claro, familia si yo soy un hombre? ¿Dónde claro, está mi espacio? Y claro, además lo vergonzoso que les resulta. sí, Y, y bueno, las mujeres, así como yo digo que es una pena a veces, por otras cuestiones de militancia, se pierda de vista que así como existe el patriarcado, es totalmente existente y existe también el machismo, que también es sí, una sí, cuestión cultural, es una cuestión cultural, sí, pero también existe el matriarcado. Los totalmente de acuerdo. matriarcados también Sí, existen, pero sí, no sé por qué se los ha invisibilizado y se ha puesto mucho más de manifiesto lo otro, porque vale decir, uno habla del machismo como el hombre malo, y el hombre malo fue creado desde esos eh, preceptos o mandatos de que los hombres no deben llorar, los hombres deben mantener el hogar, los hombres,
¿no? Y también hay ahí toda una cuestión de presión que Sí. los angustia y que no son entendidos ni visibilizados. Ay, sí, 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 sí. Tu esencia no ha cambiado en tu forma de pensar y de decir, porque también es esto, ¿no? Nunca dejaste de decir lo que pensabas. Sí, y vos sabés que esto me trae a mí un costo del Sí, prejuicio del otro, de pensar que soy una mujer machista. claro, claro. Porque si vos decís lo que pensás, ya tenés un rótulo. Sí, 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 sí. Pero bueno, Y bueno, pero ser no, a ver, Griselda, ser pionera tiene sus costos también, ¿eh? sí, 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 Pero a sí, vos no te sí. importa. No, no me importa demasiado. Bueno, vos me has conocido y podés dar fe, ¿no? Sí, Este, pero no, porque alguien tiene que hacerlo y a claro, mí no me pesa eso. Y gracias a la vida, a Dios y al universo o lo que quieran, sí, eh, tengo una familia que me lo permite. claro, claro, Digamos claro. que como que tengo total libertad de acción, porque hay que vivir en una comunidad chica e ir a Sí, una radio a decir lo que uno piensa. claro, claro, claro. Sí, sí, pero Esa- esta ética que te ha atravesado toda la vida, celebro que sea dirigida a algo tan honorable como trabajar para esta problemática, ¿no? Que incluye a todas las edades, tercera edad también, ¿no? Pero bueno, no quiero ser más extenso para poder invitarte la otro día y tercera seguir edad, hablando. mira, sí, sí, porque en esto que decimos de sectorizar para poder trabajar sin entender que todo es uno, Claro, sí, podemos hacerlo por etapa evolutiva, podemos hacerlo por género, podemos hacerlo por trabajo, podemos hacerlo por sí, pero también, digo, en estas cuestiones a veces de sensibilizar tanto, nos vamos al otro extremo de que parece que todo es violencia y a las mujeres claro, no se nos puede decir nada. claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, pienso igual. Sí, sí, claro que sí. Bueno, sos vos Nosotros la no se invitada, nos así puede que decir nada. En cambio, al hombre sí. sí. ¿Viste? Este, muy rica. ¿Querés contarnos algo más o damos por cerrada el diálogo? ¿Querés contarnos No, algo más, mirá, Gris? yo, obviamente agradezco tu reconocimiento, tu mirada y la importancia por ahí que le das al tema, ¿no? Digo al tema asociación civil sin fines de lucro. Claro, Todas aquellas personas que quizás tienen a un lugar donde ir. Y ahora voy a traer a referencia Mar del Plata. En Mar del Plata yo había conocido en mis tiempos de trabajo en lo gubernamental, como en los CPA y demás, un CAFER se llama, queda en la sí, calle Bolivia, sí, no sé a qué altura, pero esa es una asociación civil sin fines de lucro que es un centro de atención a familias en riesgo. sí, ¿Sí? Que digo que tiene como alguna similitud y que alguna vez he hablado con la gente de ese lugar buscando datos y buscando información y bueno, se encuentran con el mismo desierto y la misma aridez, pero claro. no por eso uno eh, puede dejar de poner la voluntad y el empeño para atravesar el desierto o aquellos lugares donde hay tanta aridez. Muchísimas gracias, Griselda, por tu amplia generosidad, y esa lucidez. eh, bueno, fantástica, porque sos pionera. Yo cierro esto diciendo que sos pionera y, como dijera antes, generosa, ¿no? Así que Bueno, gracias. Un ICO, entonces, ¿querés dar más datos para que los... Ah, ahí mira, está. yo lo que voy a hacer ahora para cerrar, poner Dale, este folleto donde tiene todos los datos, pero todo aquel que quiera ampliar la información, le vamos a decir que entre a www.unico.org.ar. También hay páginas tenemos en Facebook, pero ahí las utilizamos mucho más para publicarlo diario.
Por ejemplo, ahora está la renovación de comisión directiva, después vamos a un motosado, después seguimos juntando fondos, después así, pero digo, acá pueden encontrar parte de la información. Bueno, acércalo al micrófono y cerramos el encuentro. ¿Así está bien? Un poquito más arriba. Ahí, ahí. Gracias, Gris. Ahí está. Gracias a Deja- ustedes por la Dejamos de presencia. grabar. Adiós.